Buenas tardes a las unidades hospitalarias que nos escuchan y nos ven en nuestra red de Telemedicina Oaxaca. Un saludo para todos, el personal médico. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy, 17 de noviembre, con el tema de nutrición a cargo de la licenciada Judith Arellanes, que prácticamente es la nutrióloga oficial de Telemedicina. Licenciada, bienvenida. Como habíamos comentado con la secuencia de temas que hemos estado presentando con la colaboración de usted, para que pues esos temas tan importantes los tomen en cuenta a nivel médico con los pacientes que el personal médico atiende. En esta ocasión vamos a abordar el tema, va a abordar el tema la licenciada Judith, que se llama mitos de la nutrición, mitos y realidades de la nutrición, donde ella hablará qué es lo que se cree, qué es lo que no y qué es lo que es. Licenciada, pues le cedo la palabra para que usted nos diga qué debemos hacer. Bueno, pues gracias por invitarme a este espacio. Vamos a hablar de precisamente todo lo que va en torno a la alimentación en cuanto a lo que cree la gente de los alimentos. Esto en algunas ocasiones provoca problemas en cuestión de enfermedades, en cuestión de una buena alimentación, por la falta de información, por la claridad que no tienen en cuanto a los alimentos. Y vamos a ver que hay una gran cantidad de mitos relacionados a la alimentación y que algunos van en deterioro del estado nutricional de las personas y otros en las alteraciones que pueden tener por precisamente estas ideas erróneas que tienen en función de los alimentos. Y vamos a iniciar, si pasamos la primera. Decíamos que la alimentación es un tema de gran interés a lo largo de toda nuestra historia. Este interés, unido a una cierta ignorancia, han favorecido el desarrollo de numerosos errores y mitos sobre una alimentación correcta, provocando, lo que decíamos, comportamientos o hábitos en la alimentación para muchas personas que van en deterioro de su estado nutricional. En muchas de las comunidades se tiene información sobre que algunos alimentos no están permitidos comer en algunas etapas de la vida, y en otras los medios de comunicación también nos han ayudado mucho a tener problemas sobre este aspecto. Son numerosos los alimentos a los que se les han atribuido características y propiedades falsas debido a un mito. La alimentación constituye un hecho tanto biológico como cultural. Las creencias, opiniones se han extendido en nuestra sociedad, bien transmitidos por nuestro lenguaje oral, a través de las generaciones, o bien por el tipo de publicidad al que estamos sometidos. ¿Y qué hay sobre esto de la alimentación? Decíamos que hay alimentos buenos y malos. Mucha gente considera que hay alimentos que nos causan problemas y hay otros que son exageradamente buenos. Hemos tenido información que algunas veces se les dice la avena es buena y esta la consumen en la mañana, en la tarde y en la noche como un alimento bueno. Y sí es cierto, o sea, sí es bueno, pero en cantidades razonadas. Dice, no hay ningún alimento que sea único y completo. Recuerden que todos los alimentos tienen una carga de nutrientes que son muy importantes para nuestra salud. El conjunto y la variedad de los alimentos pues nos va a dar una adecuada alimentación, y esto debe ser equilibrado. Algunas veces el hecho de que estemos consumiendo cantidades cargadas con grasas o con azúcar o con sal, con irritantes, con picantes, pues hace que esto no sea adecuado y se convierta malo, y más si se tiene alguna patología. Por ejemplo, si hablamos de las dislipidemias, pues tendremos que el consumo de alimentos como los tacos y cantidades cargadas de
grasa, nos van a ocasionar pues más problemas de salud, o algunas veces si estos son cargados con cantidades de sal, si es que tenemos hipertensión, pues tendremos un mayor problema, que eso lo vamos a ver. Entonces, no hay alimentos buenos ni malos, sino va a depender de la cantidad que estemos consumiendo, y la otra del contenido de estos alimentos y de cómo está ingresando a nuestro organismo para que se pueda producir un efecto. Por costumbre, en algunos lugares tenemos utilizado manteca, por ejemplo, o asiento. No es malo que lo consumamos, sino que tenemos que hacerlo en pequeñas cantidades para que esto no nos cause problemas. Otro hecho que nos hemos encontrado es sobre el agua. En algunas ocasiones dicen, bueno, el agua engorda durante las comidas. Fíjense ustedes, aquí pues esto no es cierto. Dice, si tomo mucha agua, bajo de peso. Es otro aspecto importante que se maneja, y esto va en relación con las personas que quieren bajar de peso. Bueno, pues esto es falso. Para empezar, el agua no contiene nutrientes que vayan a impactar en el estado nutricional de la persona. Tampoco nos está aportando calorías como tal el agua pura. Lo que está haciendo el efecto de subir de peso, por ejemplo, es la cantidad de calorías que tomamos. Y el hecho de tomar agua para bajar de peso, como lo hacen algunas de las personas, pues lo únicamente es la cantidad que se hidrata, se absorbe, se elimina, pero no tiene ningún efecto, a excepción de la capacidad gástrica que ocupa en esos momentos que se están ingiriendo. Por otro lado, es bien importante el consumo de agua que tenemos que hacer diariamente para hidratarnos. Hay también algunas de las personas que dicen el agua me hace daño, ¿sí? Y eso también es falso. El agua hace daño siempre y cuando pues esté contaminada, ¿sí? Que sí provocaría algún malestar. Pero mientras sea agua pura, limpia, no causa problemas. El organismo está diseñado para absorber, para utilizar el agua. La otra parte importante, que es el agua que contiene minerales y electrolitos, que son muy importantes para la salud, es en todas las etapas de la vida que tenemos que estar consumiendo una cantidad suficiente de agua. No es así como que esto nos va a causar problemas. ¿Qué es lo que sucede? Que por los hábitos y las costumbres que está teniendo la gente, no se ha formado el hábito de abastecer de este líquido vital a su organismo. Y nos encontramos a muchas personas que no llegan a cubrir ni el requerimiento de su 50%. Es decir, ahorita, dentro de los que nos están escuchando, si hablamos de que deben de ser entre 6 y 8 vasos de agua, pues ¿cuánto realmente hasta este momento está tomando de agua? Que ya estamos a mediodía, que debería de llevar el 50%, es decir, 4 vasos de agua. Bueno, pues habrá algunas de las personas que no han tomado ni un vaso de agua. Entonces aquí la recomendación es de que intenten ingresar a su organismo la cantidad suficiente de líquido para que realice todas las funciones vitales. El agua es vital para nuestro organismo. Y esto de tomar agua para bajar de peso, recuerden que únicamente se incrementa en la capacidad gástrica y no hay efecto en bajar de peso. El bajar de peso va como consecuencia de lo que se está ingiriendo en cantidad de calorías de otros nutrientes. Otro de los mitos dice: la fruta después de la comida engorda. Pues aquí decimos también esto es falso, porque no es, si se consumen en cantidades adecuadas, decíamos que son 3 raciones de fruta que se tienen que consumir, y si esto decimos que por cada ración de fruta nos aporta 60 calorías, bueno, pues estas 180 calorías que provienen de las frutas son importantes para nuestra nutrición diaria. Pero si consumimos, y como algunas personas, y ahí van lo que se les dice, es que es buena la papaya, y se acaban media papaya dentro de lo que, porque les dijeron que eso es bueno, pues es una cantidad de calorías extra que están entrando y que no es la recomendable. Es
decíamos, una rebanada, una taza de papaya picada que se tiene que consumir como ración. Y si son 3 tazas las que me tengo que consumir al día, porque son mis 3 raciones, que dentro de lo que se considera como un parámetro normal, bueno, pues sería esa cantidad, no más. Y hay algunas veces que algunas de las frutas también le achacan algunas otras pues causas de la obesidad, por decir algo, la cantidad de plátano que se consume por la cantidad de hidratos de carbono. Y bueno, pues es una fruta que igual tenemos que tiene una cantidad de calorías por ración, y que el hecho de que se consuman 2 o 3 piezas, pues ya se incrementa la cantidad de calorías. Entonces aquí lo que tenemos que revisar es nuestra cantidad de frutas por la cantidad de fibra, por la cantidad de vitaminas, son importantes y que se tienen que consumir, y no produce un efecto a reserva de que se esté consumiendo en grandes cantidades, ¿sí? Otro de los mitos que tenemos con nuestra población es sobre el pan. Y algunas veces dicen, bueno, si quieres bajar de peso, no comas pan, que tampoco ese es lo que se tiene que hacer. El pan es un alimento con un valor calórico determinado y va a depender del tamaño y la cantidad que nosotros estemos consumiendo. Aquí en Oaxaca la cantidad de pan es tan grande, tan variado en tanto el peso como el tamaño como los ingredientes, que tenemos que revisarlo para decir cuál es la ración adecuada, o sea, qué es lo que está consumiendo el paciente, para poder decir esto es lo adecuado y no únicamente decir cómase un pan. Bueno, aquí en el caso del pan blanco o el pan amarillo, bueno, pues se considera que tienen la misma cantidad de nutrientes por ración si lo igualamos en ración, y que la base de cómo está preparado, ¿sí? Es igual. Hay algunas veces que dicen, bueno, me voy a comer un pan con migajón o sin migajón, ¿sí? Bueno, pues esto va a ser en la reducción de calorías que pueda tener el alimento, ¿sí? Entonces, tenemos que consumirlos en cantidades razonables, porque al igual, si consumimos de más, si yo me consumo un baguette en lugar de una cantidad razonable de este pan, pues está ingresando mayor cantidad de calorías, ¿sí? Y estamos viendo que el pan no produce el efecto cuando se ha cuantificado la cantidad de calorías. Si decimos que medio bolillo, o dependiendo del tamaño, pero por lo general medio bolillo es una ración, serían 70 calorías. Si yo me consumo un bolillo completo, serían 140 calorías, pero hay bolillos que son mucho más grandes, y entonces estamos hablando de hasta 210 calorías. Entonces ese bolillo lo tengo que dividir en 3 para hablar de raciones y cantidades. Y le puedo decir, bueno, le quito el migajón para que no tenga tantas calorías. Bueno, pues se podría decir que sí, pero no propiamente ese va a ser el efecto para subir de peso, ¿sí? Esto es bien importante que ustedes consideren tamaños y cantidades y proceso de cómo se están elaborando los panes para poder hablar de raciones. Otro de los temas que son muy importantes, y esto va para algunas de las patologías, ¿sí? Porque va relacionado en cómo la gente tiene información sobre los alimentos que son light, ¿sí? Nos hemos encontrado con algunos pacientes que dicen, yo no sé por qué no modifico mis niveles de triglicéridos, de colesterol, incluso de niveles de azúcar, ¿sí? De glucosa en sangre. Dice, si estoy a base de puros alimentos light, ¿sí? Porque esos son los que me están ayudando. Aquí los hablamos desde por qué algunas veces no bajan de peso algunas personas cuando están utilizando productos light. Bueno, estos productos light no es que no tengan la cantidad de nutrientes. Este concepto, fíjense que algunos de los alimentos, si nosotros lo revisamos y comparamos el producto original con el producto que nos venden como light, sí lo tiene, pero tiene menos cantidad. Esto es, algunos aportan 30% menos de lo que dice en el producto original.
Entonces, no nos vayamos con la finta de que este producto es libre, no. Simplemente el término light que le están poniendo es que es bajo en alguno de los nutrientes, ¿sí? Y esto no quiere decir que los pueden consumir a libre demanda, sino que tienen que consumirlos revisando etiquetas y viendo raciones, porque dicen, bueno, me puedo consumir ya sea a lo mejor esta leche o este yogur o esta preparación de las que vemos, por decir algo, de los quesos y demás, porque son light. No, cuidado, tenemos que revisar realmente la etiqueta y ver la cantidad real que tienen, porque si dice en condiciones normales me puedo comer una ración de ese producto, cuando nosotros lo vemos que es light, para algunas personas dicen, bueno, me puedo comer 2, y está incrementando la cantidad de nutrientes. O sea, el efecto del concepto light y que nos va a ayudar para bajar porque tiene menos calorías para adelgazar, que en este concepto lo estamos manejando, bueno, pues es erróneo, porque tenemos que checar y cuantificar la cantidad de calorías que nos están dando. Y esto es porque el mercado, la industria de alimentos, bueno, pues está trabajando mucho por sacar productos que tengan menos calorías, ¿sí? Pero nosotros tenemos que cuidar la cantidad realmente que está entrando en calorías en nuestro organismo, y principalmente si se tienen algún problema de salud. Y estamos hablando de los que están presentando un sobrepeso o una obesidad, o están teniendo un problema como diabetes, como hipertensión, ¿sí? Porque tenemos que checar, a ver, qué cantidad de sodio tiene algunos de los alimentos, ¿sí? Para que cuando entren a mi organismo no me estén causando un problema. En el caso de los diabéticos, bueno, pues dicen, a lo mejor me voy a consumir mi avena o mi cereal bajo en calorías, ¿sí? Claro que está muy bien que se bajen las calorías en los alimentos, pero lo malo es que algunas veces ese concepto light hace que estemos consumiendo de más esos alimentos. Entonces, cuidado, y la recomendación es leer las etiquetas para pues hacer una selección de los alimentos que nos ayuden a tener una mejor salud, y no irse con la información de que voy a consumir productos light y con eso voy a estar o voy a bajar de peso. Otro de los mitos que tenemos es que los productos integrales tienen menos calorías, ¿sí? Y eso también nos hemos encontrado mucho con la población, donde ellos nos dicen, bueno, es que estoy consumiendo puros productos integrales y no veo un efecto en mi estado de nutrición. Bueno, pues sabrán ustedes que las cantidades son similares de los productos aquí, de los que contienen más cantidad de fibra. Se puede decir que esa es la diferencia entre otro de los productos que no tiene el mismo proceso. Aquí comentamos que el pan blanco como el pan integral aportan la misma cantidad de calorías, ¿sí? Y aquí aclaramos, aquí la ventaja es que uno tiene mayor cantidad de fibra, que nos va a ayudar mucho en los procesos digestivos, le va a ayudar mucho a nuestro intestino a funcionar mejor. Y la otra, que es la sensación de saciedad que nos va a dar el pan integral. Pero aquí es que no decir en cuanto a las cantidades, porque si tiene menos calorías, o sea, el concepto que puede tener algunas personas de que tiene menos calorías, bueno, quiere decir que puedo comer un poquito más. No, igual, tenemos que ver la cantidad recomendada. Si decimos que tenemos que consumir nuestras 2 piezas de pan, bueno, pues serán nuestras rebanadas, o si es bolillo, será nuestro bolillo, que serían 2 raciones, decíamos, o pueden ser 3 dependiendo del tamaño, lo que tendremos que considerar para el número de calorías que tienen que entrar a través de los cereales. Algo que también es muy importante, y que es ahora sí del día, es la población dice, es necesario tomar yo suplementos, ¿sí? Porque me siento débil, me siento cansado
y suplementos vitamínicos, y entonces recurren a las farmacias a comprar pues este tipo de vitamínicos, porque se compran tan fácilmente y los ofrecen tan fácilmente. Para una persona normal no necesita ningún suplemento. Ya se ha visto que no hay evidencia científica de que no hay ningún impacto en una persona normal, que tiene su índice normal, no hay. Cuando se requiere algún complemento o algún suplemento, pues solamente algunas veces cuando se presentan algunas patologías. Entonces ahí sí se recomienda pues proporcionar algún suplemento vitamínico. Recuerden, es un suplemento porque existe el concepto de complemento, que no vamos a confundir aquí con un complemento. Un buen complemento de nuestra alimentación es el ácido fólico, es el hierro que se suministra en nuestras unidades. Esos son complementos vitamínicos que nos ayudan a tener una mejor salud. Pero un suplemento vitamínico, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que va a sustituir algo. No es posible así decir que sustituimos las vitaminas y la fibra y los minerales que tienen nuestras verduras, ¿sí?, a una cápsula o una pastilla que se requiere o que se suministra a través de pequeñas cantidades. Nuestra alimentación es tan buena a través de los productos naturales que no es suficiente, no es necesario tener algunos multivitamínicos que se recomiendan, y mucho menos algunas veces de los productos que se venden como sustitutos que contienen vitaminas y que les dicen estos son importantes para la alimentación, y que ahorita están entrando pues por muchos lugares a la venta. No se requiere. O sea, creo que si la gente tiene información sobre su buena alimentación, sobre sus raciones de verduras, sobre sus raciones de frutas, sobre su hidratación, sobre la importancia que tiene la cantidad de nutrientes, en el caso de los cereales, que ingrese a su organismo, no necesitará ningún complemento. Y claro, los productos que son a base de origen animal, que también son importantes. Entonces no se necesita, no es necesario tomar suplementos vitamínicos, y más aún, si esto se necesita por alguna patología que se tenga, tiene que ser recomendado por un personal médico. Esto es lo que tenemos que hablar con nuestra gente, porque algunas veces compran cosas muy caras, multivitamínicos, polivitamínicos, que eso les causan problemas de salud, y además del gasto a su economía cuando pueden resolverlo a través de su alimentación. Fíjense ustedes que también nos hemos encontrado, dentro de lo que estuve revisando, dice, en el caso de comerse una nuez por las mañanas, disminuye los niveles de colesterol, ¿sí? Que esto está así como, dicen, bueno, sí es un alimento bueno, pero no es así como que sea una nuez la que nos va a empezar a resolver un problema, que es por el consumo de otros alimentos que está teniendo en mayores cantidades. ¿Cuál es lo correcto aquí? Bueno, pues es corregir, disminuir el consumo de alimentos cargados en grasa, ¿sí?, cargados en colesterol. Y sí, en efecto, la nuez tiene propiedades importantes, antioxidantes, proteínas, y son muy buenos. Entonces sí consumirlos, pero no considerarlo como que con eso va a disminuir los niveles de colesterol. Dentro de lo que hemos manejado, los conceptos que se van teniendo en cuanto a las temperaturas de los alimentos, nos hemos encontrado que hay mucha controversia en cuanto si consumo un alimento congelado, pues cambia sus nutrientes. Bueno, pues va a depender de qué alimentos sean. Algunas de las verduras, si nosotros las metemos al congelador, se va a deteriorar su consistencia. Las verduras deben de estar y consumirse lo más pronto posible, y ubicarse en el refrigerador en la parte baja, no meterla hacia el congelador porque se deterioran. Sin embargo, la carne sí es importante meterla al congelador.
Hay algunas veces que metemos al congelador, la sacamos, no utilizamos toda y se vuelve a meter al congelador. Ese cambio de entrada y salida del refrigerador hace que crezcan microorganismos y hace que disminuya el tiempo de vida que puede tener esa carne. Las carnes cocidas son las que duran menos tiempo que una carne cruda que se meta al congelador, ¿sí? Algunas pueden durar hasta meses si estamos hablando de una buena congelación, pero aquí la recomendación es de que no tengamos carne por más tiempo, ¿sí? Sino simplemente la que vayamos a ocupar como alimento. Si se va a congelar, bueno, pues al momento de meterla al congelador, que la separemos por las piezas que vayamos a utilizar, o que la separemos ya sea con plástico, con unicel, dentro de lo que vayamos a utilizar, para que únicamente descongelemos lo que vamos a utilizar. ¿Se modifica su valor nutricional? No se modifica, ¿sí? Aquí estamos, si se hace un buen cuidado en la congelación, no. Si no se tiene un cuidado en cuanto a ese proceso de congelación, ¿sí? y se descongela y se vuelve a congelar, ahí el tiempo va disminuyendo. ¿Qué es lo que va haciendo? Más que el valor nutritivo, es la modificación, porque recuerden que está en estado de descomposición, o sea, se va deteriorando la carne al paso del tiempo, y eso estamos hablando de la carne, ¿sí? Principalmente, que esa es la que todo el tipo de carne que se congela, la carne de pollo, la carne de res, todos esos. Entonces, cuidado, si ya compramos la carne, queremos que nos dure por varios días, congelemos en partes de lo que vamos a utilizar, para que no estemos sacando y metiendo, y además que es difícil manejar una carne después de que ya está congelada, para poder hacer un buen proceso en la alimentación, en el proceso de qué es la preparación que voy a hacer. No hay aquí ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener? Bueno, pues proteger esos alimentos, embolsarlos muy bien, para que pues a la hora de sacarlos no tengamos problema. Si se llega a juntar, por decir algo, 2 piezas de carne, pues va a quedar ahora sí adheridas, y va a ser difícil su manejo, que claro, hasta que se descongele se va a poder manejar, pero decíamos, si no vamos a utilizar esa carne y únicamente la vamos a descongelar, bueno, pues va a ser un problema que vamos a tener en la preparación. Entonces decimos, aquí los alimentos frescos son más nutritivos que los congelados, lo que dice esta frase. Bueno, pues no, tienen el mismo contenido de nutrientes, únicamente va a ser el manejo que le vamos a dar y el tiempo que nos va a durar estos alimentos. Otro de los aspectos que también hay sobre la información que tiene nuestra población, dice que saltarse una comida adelgaza, ¿sí? Bueno, pues esto no. Decíamos que si nosotros estamos en ayuno, nuestro organismo pues va a tener, ahora sí decíamos, necesidad de más nutrientes. Entonces, lejos de decir que va a bajar de peso, no, va a subir. ¿Por qué? Porque al momento que se siente que a comer, va a entrar una cantidad de nutrientes mayor, ¿sí? Y se va a hacer un proceso de almacenamiento, porque es mayor la cantidad. Decíamos que por cada kilo de grasa que nosotros tenemos son cerca de 7,000 calorías que vamos almacenando. Entonces, en algunos de los almuerzos o comidas que tenemos, si decimos que tiene que ser entre 600 y 500 calorías, pero en esa comida come 1,000, las otras 400 calorías que va a ingresar, ¿sí?, pues van a irse directo al almacenamiento. Entonces, por eso no es conveniente saltarse comidas. Y además que entre 5 y 6 horas nuestro organismo tiene que estar recibiendo nutrientes, ¿sí? Entonces, no ayunemos para no tener problemas en nuestro metabolismo y formar células más ahorradoras de energía, como es el efecto que va a producir, que es el sobrepeso y la obesidad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que empiecen a bajar de peso? Es tener un control con la cantidad de calorías que se requieren para poder hacer alguna modificación. Se dice que si se reducen 500 calorías diarias, ¿sí?,
esto va a hacer que se produzca un efecto en cuanto a bajar de peso. Y estamos hablando entre 400 y 500 gramos que tienen que tener. Pero esto es con un control, partiendo de los requerimientos que se tienen, se hace una disminución y se va a lograr un efecto. Entonces, esto es así como una disciplina en cuanto a lo que está entrando en nutrientes, para que el organismo haga un movimiento, y entonces esas 7,000 calorías por cada kilo de grasa que tenga, pues empiece a hacer ese movimiento. Y el efecto, entonces no es así como hoy no voy a desayunar o no voy a comer para bajar de peso, pues no, aquí la recomendación es que coman lo que les corresponde, que es parte de esto de decir, tengo que comer mi fruta, mi ración de fruta, mi verdura, tengo que comerme mi pieza de pan a lo mejor, con mi bebida, si es que es un desayuno, ¿sí? Y estaremos hablando de las cantidades adecuadas. Si yo consumo, en lugar de eso, algunos productos industrializados como galletas, como bebidas azucaradas, llámese jugos o refrescos, rebasan la cantidad de calorías que requiero. Y entonces, si aparte de que se ayunó, está consumiendo cargas de algunos alimentos, pues nunca va a poder modificar esos kilitos de más que pueden tener. Otro de los mitos que se tiene en función a ese consumo de alimentos, dice el café eleva la tensión arterial. Es cierto, tiene cierta, la cantidad de cafeína tiene un impacto estimulante en la salud, pero hay otros nutrientes que sí nos elevan la presión, la tensión arterial, y estamos hablando de la cantidad de sal, ¿sí? Más que el café, ¿sí? Nuestro mayor problema con nuestros pacientitos es la cantidad de sal tan grande que estamos teniendo. Se dice que la recomendación es de una cucharadita cafetera de sal, que estamos hablando de 5 gramos de sal que tenemos que consumir al día, que es realmente muy poco. Sin embargo, en las preparaciones, en los productos industrializados, si usted revisa la cantidad de sal que contienen algunos de ellos, ¿sí? Se hablan en algunos hasta de 250 miligramos que puede tener alguna preparación industrializada. Entonces, si decimos que son cerca de 5 gramos al día que tenemos que consumir, ¿sí? Pues esto, al sumarlo con todo lo que consume durante el día, pues es mayor. Y entonces sí, el sodio, o que donde se encuentra es en la sal de mesa, ¿sí? Estamos hablando de la sal de mesa. Bueno, pues tenemos que tener un control. Esta sí tiene un efecto en lo que es la hipertensión, ¿sí? No es tanto el café. Si usted se toma una taza de café, pues se podría decir que es bueno, ¿sí? Pero no es el causante de que se eleve la presión, la tensión arterial. Vamos a hablar ahora de lo que son los alimentos que contienen grasa. Si ustedes pueden ver en la imagen, tenemos el huevo, la carne que contiene proteínas, pero también que tiene una capa ahí de grasa y algunos de los aceites, ¿sí? Bueno, aquí dice que el colesterol son alimentos buenos o malos. Bueno, y ya habíamos dicho que no hay alimentos buenos y malos. Hay algunas veces que dicen, bueno, ya no voy a comer huevo, ya no voy a comer, ya no voy a tomar aceite, ¿sí? A consumir aceite. ¿Qué es lo que hace que sean malos estos alimentos? Bueno, pues aquí tenemos que ver qué cantidades estamos consumiendo para que causen un efecto. Hay algunas personas que nos hemos encontrado que dicen, en mi desayuno, en mi almuerzo, me consumo 3 piezas de huevo. Es demasiada cantidad, ¿sí? O al momento que comen mariscos, me consumo mi plato, estamos hablando de camarones combinados con mayonesa, con otras preparaciones, que va incrementando esa cantidad de grasa que está entrando a nuestro organismo,
y esa cantidad de colesterol. Entonces aquí es las cantidades lo que nosotros tenemos problemas, y de ahí dicen, bueno, es que es bueno o es malo. No, es únicamente necesario saber que una pieza de huevo se considera como una ración y es lo aceptable dentro de una preparación. Pero si yo consumo 6, 7, y eso lo estamos viendo con algunas recomendaciones que se les dan a algunos chicos que practican deporte, ¿sí?, que les dicen que tienen que consumir una cantidad mayor de nutrientes y es a través del huevo. Bueno, pues ahí es menos cantidad de lo que se tiene que estar consumiendo para no tener pues problemas en la elevación en la sangre principalmente. Otro de los mitos que se tienen es mezclar hidratos de carbono y proteínas, se engorda, ¿sí? Y esto es por la gran variedad de alimentos que hay. Como ustedes ven, están las hamburguesas. Bueno, pues una hamburguesa así completa puede llegar hasta las 500, hasta las 600 calorías, ¿sí? Y entonces no es la mezcla de hidratos de carbono y proteínas la que está engordando, sino es la cantidad, porque hay algunas de las hamburguesas que son muy grandes, ¿sí?, y está rebasando la cantidad de calorías, y no diríamos de esas 500, a lo mejor hasta más. Y si esto lo unimos junto con las bebidas que se están tomando para complementar esto, estamos hablando de 700 calorías al consumir estos productos. Entonces aquí es igual las cantidades y los nutrientes, tanto los hidratos de carbono como las proteínas, consumidos en cantidades razonables, sin exagerar el consumo, ¿sí? Porque dicen, bueno, es muy buena, o me gusta una hamburguesa. Bueno, pues hagamos hamburguesas más pequeñas, ¿sí? Y si ustedes ven el comercio, pues por querer ganar más, pues las hace más grandes, porque los cobra más caras, ¿sí? No va en función de lo que se requiere con cantidades de nutrientes, sino más bien en cuánto quieren ganar. Y entonces ahí la gente dice, bueno, pues ahora sí, me como 2. Entonces, más mi refresco, fíjense ustedes, más si hay papas, ¿sí? Entonces, llegan a consumir hasta 1000 calorías en una sola preparación de este tipo. Entonces, no es malo mezclar hidratos de carbono con proteínas, sino las cantidades y las mezclas que estamos haciendo para que ingresen a nuestro organismo y nuestro organismo las procese. Todo esto, de alguna manera, ha causado muchos problemas de salud en mucha gente, porque desconoce esto de el efecto que tiene el consumir mayor cantidad de calorías, que ingrese a nuestro organismo y que metabolice todo esto, ¿sí?, en el lapso de, ahora sí, de un día, porque todo lo que se tiene se almacena y se va almacenando y va siendo acumulativo día a día. Entonces los malos hábitos que se tengan, pues van a hacer pues que se deteriore la salud de la persona, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con estos alimentos en cuanto a un consumo exagerado constante. Y para algunas de las personas que dicen, bueno, esta es mi alimentación básica, pues cuidado, porque está entrando mayor cantidad de calorías a su organismo que no las necesita, y que si de alguna manera esto se disminuye haciendo ejercicio y tampoco lo hace, pues va a tener un sobrepeso considerable. Y decíamos, de poquito en poquito, pues van a hacer ese kilo de grasa de más que se va a producir, y para bajarlo, es un problema muy serio. Pasamos a otro de los alimentos que también es pues el de todos los días, ¿sí? En el caso de las tortillas, uno de los comentarios que hemos escuchado es de que yo quiero bajar de peso, pero estoy consumiendo puras tostadas, ¿sí? Porque me dijeron que con esas no es igual que las tortillas blanditas. Bueno, pues es lo mismo, es exactamente lo mismo en cantidades de calorías, y aún más. Algunas de las tostadas pasan por un proceso de freírlas, y entonces tiene mayor cantidad de calorías porque son fritas. Y si a estas tostadas le adicionamos carne y le adicionamos
otros alimentos, pues va a ser mayor el contenido de calorías que se tenga. Y de alguna manera no es malo que yo me consuma 2 tostaditas del tamaño de mi mano, ¿sí? Es lo que equivale a que entre pues muy poca cantidad de calorías. Pero si yo me llego a acabar medio paquete, como algunos lo hacen, ¿sí? Porque saben ricas, ¿sí? Bueno, pues entonces se suma la cantidad de calorías, ¿sí? Se suma esa cantidad de calorías y esto da un impacto en el estado nutricional de las personas. Por eso de que las tostadas no me engordan, bueno, pues en cuanto al número, sí. Si decimos, si está entrando del tamaño de mi mano una tortillita o 2 tortillitas, están entrando 140 calorías. Pero si entran 6, ¿sí? Si entran 10, ¿sí? Hay algunos que dicen, me acabo casi un paquete durante el día, ¿sí? Entonces es una carga calórica muy grande la que está entrando a través únicamente de las tortillas, y no le digamos de todo lo que puede adicionarse a ellas para producir un efecto. Entonces aquí la información es menos cantidad de tostaditas, sabemos que están muy ricas, pero guardemos para el otro día. No queramos acabarnos todo en una comida nada más. Dice nuestro mito, los alimentos que llevan grasas vegetales son más sanos, ¿sí? Bueno, pues ahí diríamos depende, porque todo va a confusión y cada quien entiende como quiere, ¿sí? Decimos, si nosotros ponemos a freír algunos de los alimentos y esa grasa se está quemando, estamos convirtiendo una grasa buena, una grasa vegetal, que puede ser de maíz, de cártamo, de girasol, en una grasa mala, porque se está convirtiendo en grasa trans, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues si vamos a freír, utilicemos únicamente la grasa que se tenga que utilizar y ya no volverla a reutilizar, porque ese es el problema, ¿sí? O no preferir las comidas diariamente fritas, hacerlas, ¿sí? Esto es, diario quiero cosas fritas, ¿sí? Bueno, pues está entrando mayor cantidad de grasa a nuestro organismo. Las grasas vegetales, por supuesto que son buenas, pero tenemos que saber cómo consumirlas y no quemarlas, no freírlas varias veces. Hay algunas veces que esa misma grasa se guarda para poderla utilizar otro día y otro día y otro día. Eso lo estamos convirtiendo en una grasa de difícil asimilación por nuestro organismo, y entonces ahí sí se convierte en una grasa, se podría decir que nos causa problemas, ¿sí? A nuestro organismo. Entonces evitemos freír las cosas, tratemos de consumirlas si es que queremos hacerlas fritas con la menos de grasa posible y que no se queme, no dejarla al fuego para que salga humo. Al momento de que está saliendo humo es que la estamos transformando en una grasa de difícil asimilación por nuestro organismo. Otro de los mitos que tenemos en función de la alimentación es: mi metabolismo es muy bajo y por eso engordo. Que no es cierto, ¿sí? La cantidad de calorías que necesitamos, si nosotros las consumimos de acuerdo a nuestro peso, a nuestra edad, ¿sí? A nuestra talla, va a ser ahora sí, para que nuestro organismo esté bien, porque estamos hablando de nuestro metabolismo basal. Si lo hacemos más nuestra actividad física, ¿sí? Va a hacer que nuestro organismo guarde una estructura determinada. Pero si no lo hacemos, ¿sí? Si no hacemos ejercicio, pues si no quemamos parte de lo que tenemos ahí almacenado, si no se consumen las cantidades de nutrientes, no es válido esto, ¿sí? No es así como que por el metabolismo tienen un sobrepeso, no, es por lo que está ingresando y cómo está funcionando su organismo para vivir día a día. Entonces, si ingresa lo necesario, va a estar muy bien, pero si está ingresando más y no se está consumiendo de manera adecuada y se está almacenando, pues ahí está el efecto que tenemos ahorita, y por eso es de que nuestras cifras no son tan halagadoras, de que nuestra población
cerca del 70% tienen un problema de sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Porque no hay equilibrio entre la ingestión y el gasto de nutrientes. Y no es porque su metabolismo sea muy lento, sino es por lo que está ingresando al organismo, y esto está provocando un efecto. Incluso en algunas ocasiones, cuando se hablan de problemas metabólicos que tienen que ser atendidos, pues el control de la alimentación es básico para que inicien un proceso de control de peso. Y otro, fíjense ustedes, que eso, bueno, para algunas patologías es válido, pero aquí estamos hablando de personas que me dicen: mi exceso de peso es por retención de líquidos, ¿sí? Y es ahí donde se ponen cuando van a hacer ejercicio, porque dicen: es que tengo que bajar todo el líquido que tengo almacenado, y por eso tengo ese problema de sobrepeso y obesidad. Pues no, fíjense que no, ¿sí? En algunas patologías sí hay retención de líquido, y eso se requiere una atención especial. Pero en el caso del sobrepeso es la cantidad de grasa que se está teniendo, un exceso de grasa, acumulación, no de líquido. Y por tanto, esto se tiene que disminuir a través de la actividad física y el control, ¿sí?, en el caso de los alimentos que está ingiriendo. Y si de alguna manera está presentando acumulación de líquido, pero eso sí es una patología, es patológico. Entonces, sí requiere atención. Estamos hablando a lo mejor de un problema de ascitis, ¿sí? Entonces, eso ya es otra cosa. Así que el exceso de peso no puede ser así nada más porque estoy reteniendo líquidos, ¿sí?, sino por cuestiones de alimentación. Otro de los mitos que va relacionado en esto es: los nervios me hacen engordar, ¿sí? Bueno, pues no es así. El aumento de peso lo origina una ingesta excesiva de alimentos cargados energéticamente, ¿sí?, que van siendo favorecidos si la persona está en estados de nerviosismo y ansiedad, sí, pero no es propiamente que los nervios lo van a hacer engordar, sino ese ya es un problema que tiene que ser atendido, ¿sí?, porque estamos hablando de una ansiedad o de comedores compulsivos, y aquí entran hombres y mujeres, ¿sí?, dentro de este proceso. Y algunos dicen: bueno, es que no puedo dejar de comer, ¿sí?, o me siento triste y voy a comer porque con eso me siento mejor. Bueno, pues cuidado con eso, ¿sí? O estoy muy nervioso y voy a comer, tampoco. O sea, aquí tenemos que ubicarnos muy bien, y que todo lo que estemos comiendo de más, como ustedes pueden ver en las imágenes, y que algunos así dicen: bueno, me como 3 tortas y me acabo un refresco, bueno, pues eso es una repercusión a la salud, y no es exactamente los alimentos malos, sino cómo nos los estamos consumiendo en esas cantidades. Aquí voy a relacionar algo que es bien importante en cuanto a esos mitos, y lo vamos a relacionar a la diabetes en cuanto a los conceptos que se tienen. Esa es una de las patologías que tenemos ahora sí en mayor número en nuestra población, y que piensan que la diabetes, así como dice ahí, tengo diabetes de la buena. Pues no hay ni buena ni mala, o sea, es un problema de consumo de alimentos, un problema de su metabolismo, un problema de no poder tener insulina suficiente para poder utilizar los hidratos de carbono, y que esto lo vamos a ver. Las complicaciones pues son de todos los aspectos, ¿sí? Y piensa la gente que algunas veces con otras sustancias puede modificar, o algunas veces piensan que esta enfermedad de alguna manera se puede curar, ¿sí? Y sabemos que esto no es posible, que todos los daños que se van ocasionando por esta enfermedad a largo plazo es porque la gente pues no ha tenido cuidado en cuanto, y aquí nos regresamos aquí, dice: por 3 pesos más se lleva un combo grande, y estamos hablando de su retinopatía, o su primera diálisis, o su infarto, o la amputación de un pie. Y aquí lo estamos representando como que el hecho de que estén consumiendo alimentos cargados calóricamente, sin un control, sin una disciplina,
bueno, pues va a hacer que se presenten muchas complicaciones con nuestros pacientes. Y aquí de las bebidas azucaradas, que también esto es muy importante para ellos, ¿no? Yo me tomo mi bebida y no me pasa nada, me siento bien, pero no se checó sus niveles de glucosa y empezó a subir, ¿sí? O tiene niveles muy altos y se siente bien, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con esto, porque la gente es lo que piensa: no me pasa nada, no me siento mal. Sin embargo, su funcionamiento de su organismo es muy diferente. Lo que les decía, ¿la diabetes es curable? Pues es falso. Es una patología que se puede controlar, y decíamos, en un buen porcentaje, ¿sí? Y decíamos en un 100%. Si todos nuestros pacientes diabéticos entendieran que deben de tener un control en su alimentación, estarían totalmente controlados sin ninguna complicación, pero eso lo tienen que entender, y lo tenemos que entender todos, así como trabajadores de salud, porque algunas veces son el ejemplo. Dice, ¿cómo me dice el personal de salud que no tome refresco si él está tomando refresco? Entonces seamos una imagen igual coherente con nuestros pacientes, y principalmente estos crónicos, para que no se vayan con la finta de el consumo de esas bebidas o esos alimentos. La terapia alternativa cura la diabetes. También esto es falso, ¿sí? Estamos hablando de un problema metabólico, de una deficiente utilización de hidratos de carbono por la falta de insulina. Entonces se tiene que abastecer ya sea de insulina o de los medicamentos que influyan en cómo va a abastecerse o cómo va a estimularse el páncreas para producir insulina, o cómo van a ser algunos mecanismos a nivel del intestino para poder utilizar la glucosa, o la actividad física, que es la otra parte importante. Sobre eso sí hay estudios que ha comprobado que la actividad física pues ayuda a hacer una buena utilización de lo que es la glucosa. Dice, la dieta de las personas con diabetes es de hambre, ¿sí? Bueno, pues no, es una de las mejores, si lo hiciéramos bien, el mejor plan de alimentación, porque es controlado con los hidratos de carbono. Y recuerden, aquí dentro de lo que es la dieta, lo que significa, y estamos hablando por el término dieta, dice que viene del griego y significa modo de vida, que esto es importante. Entonces algunas veces es que es una dieta. No, es cómo estamos consumiendo los alimentos día a día, y que tenemos que tener cuidado en lo que estamos consumiendo. La alimentación del paciente diabético es un plan de alimentación controlado o modificado en hidratos de carbono, ¿sí? Y sobre esto tenemos que trabajar en el control o en la, decíamos, modificación en cómo vamos a dar una alimentación a nuestro paciente. La solución para controlar la diabetes no es dejar de comer, sino es aprender a comer saludable, ¿sí? Y entonces vean que todos estos mitos que van relacionados a los problemas tan grandes que es la obesidad, el sobrepeso, o algunas veces la desnutrición, ¿sí? La mala alimentación, pues es algo que tenemos en nuestras manos, ¿sí? Pues esto es lo que quería compartir con ustedes. Esto es muy importante, porque vean que son tantas cosas y todavía hay más. Todavía hay muchos más sobre esto de la alimentación y los mitos, todo esto alrededor de nuestros alimentos. Pues muy bien, licenciada Judith Arellano López, por haber estado con nosotros. El tema ya va a ingresar a nuestra biblioteca, y para enriquecer aquí a los médicos que quieran consultarlos, y le agradecemos su participación en este día, y vamos a continuar con usted, si usted no decide otra cosa, en próxima fecha. Claro que sí. Y agradecemos a los médicos de los hospitales que nos están viendo, y nos veremos próximamente. Hasta luego.